En la serie de los 3 teléfonos de Guanipa hay para todo, desde encarcelar a quienes les venga en gana hasta atacar a la sociedad civil. Y claro, que no les extrañe que también en los fulanos teléfonos se encuentren la excusa perfecta para secuestrar a María Corina. Quieren criminalizar la solidaridad y el trabajo humanitario. Y esto han sido las palabras de los defensores de los derechos humanos que responden a las acusaciones de, básicamente, una dictadura despiadada que tiene un nuevo plan muy oscuro, como siempre. Y Chevron, ellos mismos confirman que cumplen con la paralización de sus operaciones petroleras en Venezuela. Y por supuesto, como si se tratara de una especie de pataleta, a su vez, el régimen dice que los campos petroleros siguen operativos pese al fin de la licencia de Chevron. Sí, Luis. Y hablando de Venezuela, en la frontera sobre todo, Cúcuta y Venezuela, allí se cocina una emergencia silenciosa. Un trabajo especial de la Hora de Venezuela nos acerca a la crudísima realidad que se vive en la frontera hoy día, incluso más allá de ella. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. En el circo sin fin del chavismo, donde la verdad es como un chiste y la justicia realmente es un espejismo, Diosdado Cabello, el narcoministro, ha subido al escenario con un nuevo número, uno más. Acusar a las ONGs venezolanas de ser parte de una estructura terrorista, eso que llamamos efecto espejo, ¿no? Sí, en la Venezuela de 2025, las organizaciones que defienden los derechos humanos, que salvan hospitales, que salvan vidas en los hospitales desangrados y que documentan las miserias del régimen son, según el número 2 del madurismo chavismo, una pandilla de terroristas. Provea, Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela. Nombres que, por supuesto, resuenan como faros de esperanza en un país que está absolutamente asfixiado, ahora señalados con el dedo sucio de un régimen que no tolera la verdad. Esto no es solo un ataque. Esto es un intento descarado de silenciar lo poco que queda de resistencia civil. ¿Hasta cuándo permitirá el mundo, la comunidad internacional, que Maduro y su séquito conviertan la solidaridad en delito? ¿Hasta cuándo permitirán sus desmanes? El 28 de mayo de 2025, hace nada, Diosdado Cabello, con la arrogancia de quien sabe que el poder le cubre las espaldas hasta que ya no lo haga, apuntó su artillería verbal contra Provea, Foro Penal, Médicos Unidos de Venezuela y Maracaibo Posible, acusando a todas estas de financiar actos terroristas para desestabilizar las selecciones del 25 de mayo. ¿Para qué? La prueba, un supuesto organigrama sacado del teléfono de Juan Pablo Guanipa, detenido arbitrariamente, o mejor dicho, secuestrado, junto a más de 70 personas en una razzia que el régimen llama Operación Tuntún. ¿Evidencias concretas? Cero. ¿Pruebas verificables? Menos que las actas de ellos, del CNE. Pero en la Venezuela de Maduro, una acusación basta para convertir a un médico, un abogado o un activista en enemigo público. Estas ONGs no son nuevas en el radar del chavismo. Provea, por ejemplo, con 36 años de trayectoria, ha documentado incansablemente las violaciones de derechos humanos, desde las detenciones arbitrarias hasta la crisis hospitalaria. Ese es su delito, decir la verdad. Foro Penal, con más de 23 años, ha brindado una importantísima y valiosa asistencia legal gratuita a miles de presos políticos, incluidos nombres como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, aún tras las rejas y sin pruebas. Médicos Unidos, por su parte, lucha por la dignidad de los trabajadores de la salud en un sistema colapsado donde los hospitales parecen zonas de guerra literalmente. Y su crimen, hacer lo que el régimen no puede, defender la vida, la libertad y también la verdad. Este ataque no es un capricho del demente de Cabello, ni un exabrupto de su lengua venenosa. Es parte de una estrategia sistemática para aplastar cualquier voz independiente, como nos señala, por ejemplo, Lisette González de Provea.
El único sector que queda fuera del control del Estado, piénselo usted, son las organizaciones de la sociedad civil. Pero quiero decir que quedaba. En un país donde el Poder Judicial es una extensión del Palacio de Miraflores, donde el CNE fabrica resultados y la Fuerza Armada de Goma Espuma susurra en chats de Telegram ahora por miedo a ser espiada, las ONG son o eran el último bastión de resistencia. Por eso, el régimen embriagado por su control del 90% de la Asamblea Nacional ficticio y de 23 de 24 gobernaciones ha decidido ir por lo único que no tiene, a por ellas. La gravedad de esta ofensiva es alarmante desde la aprobación de la ley anti-ONG en agosto de 2024, denunciada por la ONU como, sí, un mecanismo para criminalizar y reprimir a la sociedad civil. El chavismo ha intensificado su asedio. El arresto de Eduardo Torres, abogado de Provea, el 4 de mayo de 2025, acusado de, usted adivinó, conspiración y terrorismo, sin pruebas, por supuesto, es solo un ejemplo. Torres, beneficiario de medidas cautelares de la Coordinadora Interamericana de los Derechos Humanos, sigue incomunicado en el helicoide, por supuesto junto a otros defensores como Rocío Sanz Miguel o como Javier Tarazona. Estas detenciones, sumadas a las más de 70 personas arrestadas antes de las elecciones, reflejan una escalada represiva que busca generar autocensura, como advierte Oscar Murillo de Provea. La criminalización ahora va por capas: medios, sindicatos, gremios, universidades, ONGs. Y así hasta llegar a la ciudadanía organizada. El régimen no solo quiere silenciar las ONGs, quiere borrarlas. Inspirado en el manual de Ortega, Murillo, de Nicaragua o de los cubanos, donde miles de organizaciones fueron clausuradas, ahora el militarcito Cabello parece soñar con un país donde la solidaridad sea un delito y la denuncia un boleto directo a la prisión. Pero este ataque revela algo más: el miedo del chavismo. Si estas ONG fueran figuras tan insignificantes como dice Diosdado, ¿por qué dedicarle tanto tiempo a demonizarlas? La respuesta es simple. Provea, Foro Penal y Médicos Unidos son un espejo de lo que reflejan las vergüenzas de un régimen que no puede con su propia crisis, la que ellos generaron. La comunidad internacional no ha tardado, por supuesto, en reaccionar. Juanita Gobertus, de Human Rights Watch, lo dijo sin rodeos. Estas ONGs están lejos de cualquier plan criminal. Son organizaciones rigurosas. Organizaciones como WOLA, Amnistía Internacional y la propia Human Rights Watch han condenado estos ataques de Diosdado, exigiendo, por supuesto, la liberación inmediata de defensores como Eduardo Torres y alertando sobre el riesgo que enfrentan los activistas en Venezuela. La CIDH, que protege a los miembros de Provea con medidas cautelares, protege en papel, ha reiterado que están en situación de altísimo riesgo. Incluso la ONU, a través de su alto comisionado Volker Turk, en estos días Maduro desaforado metiéndose con él, denunció en septiembre de 2024 que la ley anti-ONG es un mecanismo para impedir el trabajo de defensores de derechos humanos. Básicamente, lo que hacen todas las dictaduras, meterse con los derechos humanos. Pero no seamos ingenuos. Mientras China y Rusia sigan respaldando al infeliz de Maduro, las sanciones de Estados Unidos o las resoluciones de la OEA no serán más que ruido para el chavismo. Sin embargo, cada acusación contra las ONG amplifica la labor en el escenario global, convirtiendo a Provea o a Foro Penal en símbolos de resistencia que el régimen no puede borrar con un organigrama mal dibujado, ni con la varita de Diosdado. El ataque de Cabello no es aislado, es parte de un guión que lleva años en escena. Desde 2020 el régimen ha intensificado la persecución contra todos nosotros, sobre todo contra la sociedad civil, con leyes como la de la fiscalización de las ONG y la reciente ley anti-ONG que obliga a las organizaciones a registrarse bajo la supervisión estatal, limitando su financiación y las actividades que hagan. En 2024, la detención de Rocío Sanz Miguel, acusada de conspiración,
por un supuesto complot que nunca se probó, marcó otro precedente. Ahora el chavismo vincula a las ONG con narcotráfico y con financiamiento extranjero, lo que hacen ellos, usando además como pretexto el teléfono de Juan Pablo Guanipa, detenido el 23 de mayo de 2025, quise decir secuestrado. Cabello incluso mencionó una transferencia de $9.531.97, supuestamente recibida por Guanipa desde la Fundación Conrad Hilton, vinculada a Nayib Bukele y a Leopoldo López. Una narrativa tan absurda que parece sacada de una telenovela, barata además. Otro dato que enriquece el contexto: el régimen no solo persigue a las ONG, sino que intenta reemplazarlas con estructuras controladas por ellos. Organizaciones como Fundaredes han denunciado que el chavismo crea ONGs fantasmas para así desviar fondos humanitarios, porque esa sí es su especialidad, la represión y la corrupción, mientras que las auténticas ONG enfrentan hostigamiento. Además, la detención de extranjeros como el argentino Germán Darío Giuliani, acusado de colaborar con narcotraficantes, muestra cómo el régimen extiende su narrativa de conspiración internacional, la misma cantaleta de Chávez, una y otra vez para justificar la represión. Este ataque no es solo un titular, es una declaración de guerra contra la sociedad civil. Las ONGs, como les decía, como Provea, Foro Penal y Médicos Unidos, son las últimas voces que denuncian las crisis humanitarias que se viven en Venezuela, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia, como por ejemplo señaló Gobertus. Sin estas ONGs, Venezuela se quedaría a ciega ante su propia tragedia. La criminalización busca no solo silenciarlas, sino generar miedo en la población. Si un médico que reclama insumos o un abogado que defienda a un preso político puede ser tildado de terrorista, ¿quién se atreve a alzar la voz? La gravedad radica en el vacío que dejará la ausencia de estas ONG. Médicos Unidos ha sido clave para visibilizar la muerte de pacientes por falta de medicamentos. Foro Penal, la cuenta de los 1.200 presos políticos que el régimen prefiere que olvide usted, olvide yo y olvide todo el mundo, y no lo vamos a hacer. Provea documenta cada abuso, desde la represión en las protestas hasta la ejecución de Edwin Santos, ¿se acuerda? En 2024, a la que Cabello llamó un accidente. ¡Accidente! Sin estas organizaciones, el régimen tendría carta blanca para reescribir la historia a su antojo, como ya lo está haciendo con las fulanas elecciones. El chavismo, como bien dice Orlando Moreno, quiere criminalizar la solidaridad, pero en su afán por controlarlo todo, desde los chats de las FAN hasta los hospitales, está acabando su propia fosa. Cada ONG perseguida, cada activista detenido, cada amenaza de Cabello es una grieta más en la fachada de un régimen que le teme a la verdad más que a cualquier complot terrorista. Como dije ayer, Diosdado puede acusar a María Corina de todo, hasta del cambio de los polos magnéticos de la Tierra, pero no puede borrar la realidad. Un país harto, un pueblo que no olvida el 28 de julio y una sociedad civil que a pesar del miedo sigue resistiendo. Y quiero recordarles algo y que todos comencemos a internalizarlo. El chavismo no es invencible. Las ONG, con su trabajo incansable, son la prueba de que la solidaridad es más fuerte que la represión. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto más puede soportar Venezuela? ¿Permitiremos que el régimen apague las últimas voces de la esperanza? Amanecerá y veremos. Y la petrolera estadounidense Chevron, la muy controversial, el temita del último mes, dijo el miércoles que ya cumple con las sanciones de Estados Unidos que requieren el cese de su producción en Venezuela, después de que su licencia para operar en el país expirara. Roy López debe estar muy triste, por cierto. La compañía señaló que la presencia de Chevron en Venezuela cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables, incluido el marco de sanciones previsto por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció a finales de febrero, como usted recordará, que revocaba esa licencia que permitía a Chevron producir en Venezuela. El régimen se puso a hacer de las suyas con sus microaltavoces, a hacer la bulla, pero quedó allí. El martes,
la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, confirmó que no habría prórroga de la licencia. Expirará a las 11:59 de esta noche, declaró ese día. La petrolera estadounidense se había beneficiado de una licencia concedida por el anterior presidente, Joe Biden, como usted recordará, del Partido Demócrata, en 2022, cuando, en un acto, no sé si de ingenuidad, impulsaba un diálogo entre el gobierno y la oposición y además la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela, que terminó en lo que todos sabemos y en lo que todos lamentamos. Aunque Chevron ya no puede producir petróleo en Venezuela, al gigante petrolero se le ha permitido mantener sus equipos petrolíferos en el país bajo una estrecha licencia supervisada por el Departamento del Tesoro. Faltaría más. Esto, según informaron medios de comunicación el miércoles de acá de los Estados Unidos, Bloomberg, por ejemplo, o Yahoo. Las acciones de Chevron inmediatamente cayeron en 1.3% este miércoles. Pero claro, ante esto, la vicepresidenta lamentable que tiene Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que los campos petroleros se mantienen operativos pese a que el martes en la noche venció la licencia. Y entonces, ¿cuál era la lloradera? Ha dicho, ustedes saben que el Departamento del Tesoro quitó licencias a empresas transnacionales petroleras que operaban en el país. Yo quiero decirles que a esta hora, a las 12:15 del 29 de mayo, los campos petroleros Petroboscán, Petropiar, Petroindependencia, Petrojunín, Petrosucre, Petroquiriquire, Petroregional del Lago, Petrováyanse una buena vez del país, chavistas, y Cardón 4, están en plena producción, señaló esta señora en una exposición de la Federación de Cámaras y de Empresas de Venezuela, conocida como FEDEIndustria. La Pirata del Caribe aseguró que los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, mantienen su plan de producción, pese a que tanto la compañía venezolana como los socios extranjeros son víctimas de medidas coercitivas unilaterales. Palabras de Delcy. En el caso de Venezuela, ustedes lo saben, por la ley antibloqueo y por nuestra constitución, la cual no existe y ellos pisotean, pero esas eran palabras de ellas, no reconocemos otra jurisdicción que no sea la de Venezuela y por lo tanto esas medidas de licencia o no licencia no son reconocidas por el ordenamiento jurídico, mencionó Delcy. Pura habladera de gamelote, solo para matizar lo que se está viviendo porque la realidad es que siguen llorando por Chevron. Asimismo señaló que mantienen a estos socios, así como los acuerdos suscritos para la producción, pero no ofreció mayores detalles. Quiero decir que siguen manteniendo la sociedad con Chevron, pero sin decir mucho más que esto. Si no están, allí están nuestros trabajadores produciendo y atendiendo, además un plan de crecimiento que ha diseñado el presidente Maduro, como si este fuera un genio para algo. Un plan para seguir avanzando, según ella, y poder mantener la producción a los niveles que necesita la economía venezolana y nuestro pueblo. Supongo que será la economía de sus bolsillos, el oro que se roba y todas esas cositas. Y toda la perorata en respuesta a Tammy Bruce, la portavoz del Departamento de Estado, quien había señalado, no vamos a permitir que llegue dinero que asista al régimen de Maduro. Porque, según Bruce, Trump ordenó al secretario de Estado, Marco Rubio, que expiren todas las licencias petroleras de la era de su antecesor, Joe Biden, en el periodo 2021-2025, que beneficiaron al régimen de Maduro. Según Tammy, la orden fue de Trump. Y pasando a otro tema, la migración venezolana no se ha detenido. El movimiento constante, como la vida misma, se observa a cuentagotas, pero todavía está ahí. Ya no se ven las imágenes de miles de personas atascadas en el puente fronterizo Simón Bolívar del lado venezolano, esperando, a su vez, el ingreso a Colombia. Tampoco se ve a cientos de caminantes, como ocurrió hace varios años. Pero los que todavía cruzan por esta zona se encuentran en una indefensión prácticamente absoluta. De los 20 refugios que podían ayudar a los migrantes venezolanos entre Cúcuta y Bucaramanga, solo quedan 3. Los lugares que daban guía, abrigo a cientos de migrantes y en los que las personas podrían reposar, recobrar energía y seguir su camino, ya no existen. Los voluntarios que siguen trabajando en la zona aseguran que hay una emergencia silenciosa. Esta situación
se hace cada vez más evidente, en especial durante los primeros meses de 2025, cuando se ha registrado un aumento, escuche bien, de 41% del flujo migratorio en la frontera colombo-venezolana. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el guerrillero, alertó en abril que podría esperarse la llegada masiva de migrantes venezolanos, aunque, en ese caso, se trataría, entre comillas, de quienes huyen de las políticas migratorias de los Estados Unidos. El temor tampoco para. La previsión de los trabajadores humanitarios es que, si se llega a dar una situación de migración masiva, nadie está preparado para contenerla porque no hay dinero, no hay recursos, ni hay atención nacional o internacional. Un estudio publicado el martes 27 de mayo proyecta que cerca de 5% de la población venezolana ya tomó la decisión de emigrar en los próximos 6 meses. Es decir, alrededor de 1 millón de venezolanos ya están cercanos a hacer las maletas, preparar las mochilas y buscar mejor vida en otro lugar. En la ruta que iba desde Cúcuta hasta Bucaramanga, ya casi no hay cooperantes humanitarios. A esto se le suma el flujo de retorno de quienes están regresando a Venezuela. De un momento a otro comenzaron a irse. Creo que sería como en 2022, cuando estalló la guerra en Ucrania. Los cooperantes nos avisaban que habían cosas más importantes que atender y se fueron. Esto lo recordó Ronald Vergara, migrante venezolano que vive en la carretera Cúcuta-Pamplonita y que dirige el espacio Hermanos Caminantes, dedicado a dar protección y atención primaria a nuestros hermanos que transitan esa ruta rumbo al sur de Colombia y del continente. Su refugio es uno de los pocos que quedan en pie en la zona. Está apenas a 49 kilómetros del Puente Internacional Simón Bolívar. Este lugar que ha sido tradicional de salida en los migrantes venezolanos que viajan hacia el sur. Antes, un migrante venezolano que saliera de la ciudad de Caracas podría ir en autobús hasta San Antonio del Táchira, un viaje de aproximadamente 842 kilómetros que tomaría entre 12 a 16 horas. Luego, tras cruzar el puente fronterizo, los que carecieran de recursos suficientes para seguir el trayecto en carro tendrían que caminar 12 horas atravesando las calles, autopistas y una carretera bastante empinada que se interna en la imponente cordillera oriental colombiana. Pasaría por la reconocida y de Chinácota, donde la diferencia de temperatura comienza a hacerse evidente. Atrás se quedan los 30 grados centígrados cucuteños y el frío se hace presente. Todo este recorrido los dejaría en el refugio Hermanos Caminantes, un lugar que tenía capacidad para atender a 200 personas por día y que hoy apenas puede asistir a 20 migrantes en el mejor de los casos. Ronald pasó de trabajar con 40 voluntarios en su refugio, casi todos traídos gracias a la cooperación internacional, a estar solo él y su esposa. Entre los dos cocinan arepas para dar a los migrantes que pasan por allí. Las comidas que venían preparadas por algunas organizaciones ya no existen. Y es que el propio Ronald reconoce que hay caminantes que deciden no parar en su refugio al ver que el lugar está tan solo. Piensan que no hay atención y siguen su camino hacia Pamplona, tierra fría que contrasta notablemente, como les decía, con el calor de Cúcuta, a pesar de estar a poco más de 70 kilómetros de distancia. ¿Y por qué ya nadie está pendiente de lo que ocurre en Cúcuta con los migrantes venezolanos? Es una excelente pregunta. Sin embargo, hay varias razones, múltiples razones, para explicar el hecho de que decenas de cooperantes internacionales se hayan retirado de la ruta migrante del lado colombiano. El recorrido de los venezolanos en suelo colombiano se inicia en Cúcuta, pero tiene distintos puntos de llegada. Y aunque algunos se quedan en esa ciudad, Cúcuta, otros van hasta Bucaramanga y otros siguen hacia Bogotá, incluso a Medellín. De hecho, hay otros que terminan sus recorridos en Ecuador, en Perú o en Chile. Pero Colombia sigue siendo el principal destino de los venezolanos que huyen de Maduro. Sin embargo, la cifra de migrantes que viaja hacia el sur es baja desde hace al menos 2 años. Esto coincide con el auge de la ruta del Darién hacia los Estados Unidos, que bueno, ya sabemos en lo que terminó. Al principio, la gran mayoría de los migrantes que cruzaron iban hacia el sur,
u otro lugar de Colombia. Pero en 2022 la gente no se quedaba mucho en Cúcuta porque su ambición era pasar por el Darién para tratar de ir a los Estados Unidos. Esto lo explicaba Adam Isaacson, miembro de la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos. El propio Ronald Vergara recordó, de quienes hablaba hace poco, que los cooperantes internacionales le pedían que tratara de persuadir a los migrantes para que no se movilizaran hacia el norte del continente. Nos pedían que recordáramos lo peligroso de la ruta y que no había necesidad de tomar tanto riesgo para ir a los Estados Unidos, que tomaran otras rutas, otras vías, que fueran más pacientes. Entre 2022 y 2024, cerca de 700.000 migrantes venezolanos caminaron la selva del Darién con esa esperanza de llegar a los Estados Unidos. Esto hizo que las rutas de paso cambiaran. Ya no era una prioridad andar por la carretera que conecta a Cúcuta con Pamplona a pie. Ya habían accesos hacia la costa colombiana, especialmente a los pueblos de Capurganá, Turbo y Necoclí, las tres puertas principales para entrar al Darién. Ahora, las que fueron alguna vez salidas son puertas de retorno para las personas que están volviendo al sur del continente. Aunque los cooperantes se mantuvieron en los alrededores de Cúcuta hasta 2024, notaron que la ayuda era más necesaria en los accesos al Darién. Ronald Vergara recuerda que el primer gran recorte de ayuda internacional en la zona ocurrió el 31 de agosto de ese año, cuando se dio la retirada de World Vision, una de las organizaciones que más apoyaba a los migrantes y a los voluntarios. Llegó un momento en el que todos se fueron y esto quedó pelado. Después del 31 de agosto de 2024, todo empezó a tambalear. Ya no se ofrecían servicios. Pudimos seguir dando alimentación gracias a dos cooperantes, uno de ellos Hope, que ha sido el más fiel de todos, relató Vergara. Y es que esa partida no se dio únicamente en los puntos más cercanos a Cúcuta, también replicó en otras zonas, como contó Vergara. Antes de ese 31 de agosto, hasta había autobuses y camiones dispuestos a movilizar a migrantes hacia varias ciudades colombianas. Este beneficio fue uno de los que terminó casi de inmediato, como era de esperarse, al empezar el mes de septiembre. Sin embargo, todavía existían recursos para otro tipo de asistencia, al menos por varios meses. Pero esta resistencia terminó en enero de 2025 con la nueva administración de los Estados Unidos. El 20 de enero de este año, Donald Trump volvió al poder y, aunque ya había advertido que expulsaría a cientos de miles de millones de migrantes de este país, también se concentró en cortar los fondos que salían de la USAID hacia el resto del mundo. Pero es que también era un nido de corrupción allí. La presencia del USAID se traducía en 42% de la ayuda humanitaria en el mundo. Colombia era el país de América Latina que más dinero recibía de la agencia norteamericana, con unos 400 millones de dólares por año. Estos fondos eran principalmente destinados a la asistencia humanitaria y a la migración. Sin embargo, el nuevo gobierno de Estados Unidos decidió revisar a fondo los gastos del USAID, una agencia que, aunque independiente, obtenía recursos aprobados por el Congreso de la República. La disolución del USAID representa la pérdida de más de 42.000 millones de dólares anuales en asistencia humanitaria, pero la agencia norteamericana también significaba una ayuda importante en temas sanitarios y en temas agrícolas. El resultado de la investigación ordenada por el gobierno de Trump derivó en la disolución de la agencia, como usted bien recordará, y a su vez en el nombramiento de Marco Rubio, actual secretario de Estado, como director interino en ese momento de la organización, que terminó clausurando las puertas. En sus primeras declaraciones, Rubio aseguró que cortaría 83% de los programas de la USAID. Pero ¿cómo afecta esto a la migración venezolana o cómo afectó? Ronald Vergara lo explicó a La Hora de Venezuela en pocas palabras. La decisión del gobierno de Estados Unidos tumbó todo. Todo se paralizó de inmediato, todos los servicios. Luego, los cooperantes me mandaron correos en donde explicaban que, básicamente, dependían del presupuesto de los Estados Unidos para mantenerse trabajando. Para inicios de 2025, la organización neerlandesa SOA era la que mayor presencia tenía en la ruta del migrante desde Cúcuta hasta Bucaramanga. Ellos asistían a los trabajadores humanitarios con alimentos, ayuda técnica y atención sanitaria. Sin embargo,
Con su partida, la soledad tomó por asalto ese recorrido que todavía es atravesado por cientos de personas cada mes. ¿Por qué se cocina una emergencia silenciosa en Cúcuta? César García es venezolano. Dirige la fundación de Aid for AIDS, asociada a la Fundación de Venezolanos en Cúcuta. Su ubicación es particularmente estratégica, pues está a escasos metros de la entrada a Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar. Es decir, César y su fundación son los primeros en atender a los migrantes que salen de Venezuela buscando rumbo hacia una mejor vida. Sin embargo, su capacidad de ayuda también ha disminuido. De poder ofrecer comida, un lugar donde poder dormir y hasta pasajes de autobús, ahora solo puede dar agua potable, espacios para el aseo personal y exámenes de sangre para detectar enfermedades de transmisión sexual. Nosotros vemos que la emergencia se mantiene, es constante, aunque ahora se ve de una manera diferente. La emergencia está en continuidad, no ha parado, estableció César García desde su espacio de trabajo en Cúcuta. García aseguró que en los últimos meses la cifra entre un flujo y el otro se han equiparado. El retorno también presenta un problema que debe ser atendido. Cuando me llega un grupo familiar de 5 personas con niños que llevan días caminando, desgastados, sin comer, sin tomar agua, yo veo lo que tengo acá y no puedo ayudarlos como lo necesitan, explicó César García. Según datos de Migración Colombia, se han identificado 2 formas principales de este flujo inverso de migrantes: los que viajan por avión y los que se arriesgan usando rutas marítimas. Esta última vía ya ha registrado varios accidentes, muertos y desaparecidos en lo que va de año. El ente colombiano también asegura que hay un aumento de tránsito en las fronteras colombianas en comparación con el principio del año 2024. En términos generales, los datos de registros de entrada y salida permiten evidenciar que en enero y febrero de 2025 se incrementaron los flujos migratorios de migrantes venezolanos en 41% frente al mismo periodo de 2024, lo que pone en evidencia esta dinámica migratoria emergente. Así lo dijo Migración Colombia en un informe publicado el pasado 10 de marzo. Las historias que se cuentan en esas localidades son tan asombrosas como desgarradoras y quizá sean para nuestro segundo canal de YouTube. Se llama Emblemático, ya algunos de ustedes lo han seguido, y viene a contarte otro tipo de historias que no son necesariamente políticas y que, te cuento, te pueden volar la cabeza, en el buen sentido, claro está. Así que te invito a que nos sigas por allá en nuestro segundo canal de YouTube, porque también estamos por montar ya nuestro primer video. Recuerda, Emblemático. Te dejo el link fijado en la sección de comentarios. Saludos especiales para Lourdes Vargas, quien se ha hecho miembro del canal. Gracias, Lourdes. Tu aporte nos ayuda a seguir creciendo. Gracias totales, al igual que gracias a todos ustedes por estar siempre allí, de verdad, de corazón. Suscribirte, comentar, darle like a los videos y compartirlos es gratis. Es una excelente manera de ayudarnos a que continuemos con esta labor. Así que atrévete. Los botones están aquí abajo. Señores, sigamos creando comunidad juntos, porque mientras más seamos en este espacio, a más lugares nuestra voz llegará con fuerza. Y será hasta el próximo video. Libertad o nada. Esto es